Gracias, buenas tardes por estar con nosotros nuevamente en su programa Agroambiente. Agradecemos la audiencia que siempre tienen hacia este programa y la preferencia. Hoy tenemos como nuestro invitado un experto en asuntos legales, el conocido jurista Carlos Peralta Rosón, un abogado, como comúnmente llamamos, de amplio conocimiento sobre lo que es la propiedad privada. ¿Por qué hemos traído esta tarde al doctor Peralta? Por considerarlo. Doctor, buenas tardes, un placer tenerlo aquí ante todo. Buenas tardes, Nova. Qué bueno tenerlo para algunas opiniones que usted nos ayudaría a fortalecer este programa. Miren, ¿por qué hemos traído al doctor Peralta? Porque realmente existe una preocupación en el campo dominicano. ¿Por qué una preocupación? Muy sencillo. Esta preocupación, señores, mantiene intranquilo y preocupado, y podría decir hasta asustado a aquellas personas que tienen terrenos legales y han sido objeto de invasión en los últimos meses. Entonces, ¿qué decir? No es para menos, porque imagínese usted si el Estado, que es el garante de la propiedad privada, entiéndase la justicia, el Estado, no hace nada en este sentido o no ha actuado, aún más preocupa, porque entonces aquí no hay derecho, usted no tiene garantía de lo suyo. Entonces, es una situación, ¿por qué yo digo que inquieta? Sí, porque si usted ve que a un poderoso, por ejemplo, voy a citar unos casos, y para que el doctor también tenga conocimiento. El licenciado Emilio Reyes Cedro, conocido productor y exportador tabaquero de Villa González, de Navarrete, es una persona con una hoja de servicio, todo un hombre allí que emplea qué sé yo cuántos miles de personas, y entonces en terreno propio de él, ha querido ampliar, quiso ampliar, porque ya no es posible porque se apoderaron de eso. Entonces son como 200 tareas y los invasores penetraron a su terreno y han levantado allí edificaciones. Me dicen que casas hasta de 15 millones de pesos, oigan bien, 15 millones o más. ¿Por qué esas casas? Porque esos terrenos han ido a parar a manos de personas poderosas. Porque un infeliz no puede construir una casa de ese valor, jamás, imposible. Pero son terrenos urbanos de alto valor. Entonces, de igual manera está el productor de leche o ganadero, Abel Uceta Martínez, Abelito. En Cienfuegos le invadieron una propiedad de 400 tareas. Esa tierra tenía ganado, un ganado de ordeño, toda una producción lechera estable, allí moderna, y fue invadida por solares, para ellos repartirse los solares. Supuesto, gente pobre, porque ese es el disfraz que emplean. Pero vaya a ver, esa tierra ya está en manos de poderosos. Ahora, ¿cómo lo han hecho? No sé. Sí, porque no sé realmente de este caso, igual que el de el padre fallecido de la vicepresidenta Raquel Peña,
que ahí en Banega le invadieron 200 tareas de tierra. 200 tareas, eso está invadido desde hace como un año y pico, perdón, hace un año o más. No sé el estatus legal de esos terrenos, pero señores, todos estamos preocupados en el país por esa situación que se está dando. Ahora, quien le habla y este programa está firmemente identificado que el que no tenga terrenos legales y no sea de él, que sí el Estado de una manera organizada lo distribuye entre los campesinos. Siempre y cuando no sea privado, porque la propiedad privada entonces cada día no vale nada en este país. De igual manera que la inversión extranjera, los inversionistas que vengan acá no tienen garantía y eso asusta y manda una mala señal al país porque no hay consecuencia. Entonces, esos terrenos o propiedades que han sido o que han ido a parar a manos de esas personas, realmente no se sabe qué va a pasar. Otros están en los tribunales, otro lo tiene Juan, pero hay un detalle que quizá la gente no se da cuenta de eso, y es que detrás de esas invasiones siempre están políticos de turno en el gobierno. Oiga bien, políticos. Entonces, esos políticos influyen mucho en fiscales, que el fiscal lo nombra el Ejecutivo, y bajo esa convivencia, oiga bien, se han ido apoderando de terreno que la gente dice, pero ya hay un pueblo, yo no me voy a buscar un problema, porque de ahí voy a tener que coger un bulldog o algo y ocurrir una desgracia. Entonces, el propietario se siente impotente, no tiene respaldo, y eso es grave. Pero yo quiero especificar que son los gobiernos, no solamente en yo no sé, porque el presidente ha encontrado ese problema, y así van encontrando y se van dejando quietos, y no hay consecuencias. Para esos fines, señores, sin más preámbulo, hemos traído aquí al doctor Peralta, un experto en leyes, lo que le llaman inmobiliaria. El derecho inmobiliario. Inmobiliario. Doctor, ¿qué le parece esta situación de estas invasiones que en los últimos meses están ocurriendo? ¿Cuál es su opinión y qué usted opina que debe hacerse para que se garantice la propiedad realmente privada, delindada y titulada? Sí, muy buenas tardes, Nova. La situación está en la legislación que castiga la violación al derecho de propiedad privada. Un derecho que está consagrado en el artículo 51 de nuestra Constitución. Es decir, que un derecho constitucional, toda persona que tenga un certificado de título debidamente emanado por el registro de títulos, previa sentencia del Tribunal de Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una legislación del año 1962, que castiga la violación al derecho de propiedad con sanciones de prisión correccional. Si hubiera modificación a la ley que castiga la violación al derecho de propiedad, que lo pusiera como una sanción de acción pública, como sucede con el homicidio, el robo agravado, la asociación de malhechores, pues de seguro que las invasiones fueran mucho menor, porque la sanción tiene que ser mucho más drástica. Es decir, el problema está en que el Estado, a través del Congreso Nacional, se apruebe una ley que castigue con sanciones más severas la violación a los derechos de propiedad. Esto no es de ahora, siempre ha sido así. Siempre ha habido invasiones y muchas veces los mismos políticos la apadrinan y fomentan ese tipo de acción.
no uno, aquí hay miles y miles de casos de violación al derecho de propiedad. Personas que tienen 20 y 30 años y no pueden sacar porque los invasores construyen casa, luego eso se convierte en un problema de índole social y el gobierno le hace calle, la corporación de norte o de sur donde estén ubicados los terrenos, le tira alambrada, o sea, lo electrifica, le ponen contenedor y cuando viene a ver el gobierno, cuando se va al abogado del Estado o se hace una demanda de desalojo, siempre eso constituye un problema de índole social. Y es por eso que hay muchos terrenos que están ocupados de más de 30 y 40 años por la flojedad de la legislación que sanciona la violación a la propiedad privada. ¿Usted cree, señor, el doctor Peralta, que entonces esta situación podría traer consecuencias sociales o conflictos? ¿Podría ahondar más los problemas en el campo? Bueno, hay un principio que la ley es dura, pero la ley hay que aplicarla. Si una sociedad no se acoge a lo que establece la ley, siempre habrá caos, siempre habrá motivo para invadir. Lo que yo propongo es que la legislación que sanciona el delito de violación a la propiedad privada sea modificada y que contengan sanciones más drásticas. En vez de que sea un delito de acción de índole privada, porque ahora hay que hacer una distinción. ¿Cómo se sanciona? El Código de Procedimiento Criminal Dominicano establece que el delito a la violación a la propiedad privada es un delito a instancia privada. Quiere decir que el Ministerio Público prácticamente no participa, simplemente se apodera a un juez de primera instancia a fin de que conozca la violación a propiedad privada y ahí vienen incidentes y pasan varios años y nunca se conoce. O sea, nunca se llega prácticamente a sancionar a la persona. Y con respecto a la jurisdicción mobiliaria, que es la que se encarga no de sancionar, sino de practicar desalojo, siempre vienen incidentes, se inventan actos de venta falsos. Entonces el abogado del Estado lo que hace es que sobresea el asunto hasta que el Tribunal de Tierra lo conozca, por lo general. Siempre hay un motivo que impide que los desalojos se practiquen a la más brevedad posible. Nosotros tenemos experiencia de 30 años y pico y siempre ocurre eso. Entonces, lo que pasa es, vuelvo y repito, es que haya una ley que sancione más drásticamente o con sanciones mucho más graves y que se convierta, en vez de un delito de acción privada, que se convierta en un delito de acción pública. Vuelvo y repito, como sucede con el homicidio, como sucede con la asociación de malhechores, como sucede cuando una persona mayor comete violencia sexual contra un menor, que el Ministerio Público inmediatamente se apodera y solicita medidas de coerción y le ponen 1 año de prisión preventiva, etcétera, etcétera. Es cambiar la legislación para evitar las invasiones ilegales. Es decir, toda persona que tenga un certificado de título protegido por el Estado en virtud del artículo 51, que es un derecho constitucional, esa violación sea sancionada con delito de orden público, que el Ministerio Público incluso puede actuar sin querella previa. Basta con que se entere que ese delito existe, inmediatamente a esa persona le solicite medida de coerción y vayan a caer a la cárcel. Esa es la cuestión. pero doctor, yo tengo entendido que hay personas que tienen hasta 10 años con autorización para un desalojo y no le dan la fuerza pública. ¿En qué consiste eso? Bueno, le repito que muchas veces se convierte en una cuestión de índole social. Por ejemplo, le invaden a Juan Pérez 300 tareas cerca de la ciudad, que sean terrenos que tienen vocación urbana, y comienzan a hacer casas. Hacen 100 casas, y viene la corporación de norte, vamos a suponer aquí en la zona de Santiago, electrifica las calles, viene obra pública y le hace asfalto, ya se convierte en un problema de índole social. Entonces el abogado del Estado no se atreve prácticamente a ordenar el desalojo en esa situación. Y eso es lo que está pasando, que el mismo Estado que debe ser es cómplice de los invasores, cómplice. Y los políticos lo ofrecen, entonces son personas que votan, y si hay 500, 600 gente, son 200 o 300 votos que los políticos respetan. Respetan no, que se hacen de la vista gorda, entonces el abogado del Estado por lo general recibe muchas presiones y no ejecuta los desalojos. Pero ¿usted cree que con esa nueva ley
el Ministerio Público ejecuta y le da más protección a la propiedad privada? Sí, precisamente de legislación. Si la gente sabe que va a tener una medida de cohesión inmediatamente y le van a cantar 20 años o 15 años según establezca la nueva legislación, pues se van a parar los desalojos. Porque si no hay sanción, se siguen cometiendo las infracciones. Y otra cosa, doctor, estas personas que tienen 50 años o más, 80 años en terreno que no están debidamente legalizados con un título y que ya tienen toda una vida ahí y aparece alguien con un título diciendo que son pequeños, podríamos decir solares, no porción de terreno, poblaciones ya asentadas ahí. ¿Qué hacer en esos casos usted? Sí, nosotros tenemos experiencia muchas veces que se hacen deslindes o más bien saneamiento, porque en nuestro país rigen los dos sistemas, el sistema ministerial y el sistema Torrens. El ministerial era el antiguo, que por posesión, más de 20 años, y luego usted solicita al Tribunal de Tierra que se le sanee ese terreno, o sea, que se registre, ya usted tiene derecho a registro. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la persona está ocupando y vienen unos vivos y comienzan a sanear el dicho terreno sin tener la posesión. Eso ha ocurrido aquí miles de veces ha ocurrido. Pero el Tribunal de Tierra está ahora revisando ese caso. Si bien es cierto que después que se dicta un certificado de título, usted tiene un año para impugnarlo. Ya la nueva legislación, la ley 108-05, establece que todo el que adquiere un terreno debidamente saneado tiene que esperar por lo menos un año para hacer una compra o un traspaso. Entonces el Tribunal de Tierra muchas veces ha echado para atrás esos saneamientos, no tantas veces pasado el plazo. Si se descubre que esa persona nunca poseyó ese terreno. Ya ocurre muy pocas veces, pero en épocas anteriores ocurría que se saneaba un terreno sin tener la posesión. El Tribunal de Tierra revisaba y podría revocar esa sentencia y comenzar un nuevo juicio para ese saneamiento. Eso ocurre bastante. Otra cosa, doctor Peralta, por ejemplo, en ese mismo orden que usted dice, una persona ocupa ese terreno, ciertamente, pero ¿y si va de mano en mano vendiéndolo? Y usted no ocupa un delinde o algo, ¿tiene garantía el que compra así? Si son sucesores o algo. Fíjese, si una persona compra un terreno que ha adolecido de cierto fraude y se lleva una lista sobre el terreno registrado y se demuestra que esa compra simplemente fue en papeles, porque todo el que compra exige la posesión. Si usted va a compra de mano en mano, usted no es adquiriente a título oneroso ni tampoco de buena fe, porque todo el que compra inmediatamente ocupa el terreno. Si usted compra y se queda con el título y no ocupa y vuelve y vende, entonces no es adquiriente oneroso de buena fe. Por ende, esos títulos pueden ser impugnados ante el Tribunal de Tierra mediante una litis de terreno registrado. Otra cosa, doctor, por ejemplo, esas personas viven ahí en esa comunidad y aparece fulano de tal que se adjudicó esos terrenos, pero nadie lo sabe que tiene, tal como usted explicaba, y va a un banco con ese título, y el banco, ¿cree usted que el banco debe indagar si hay una población ya que tiene ahí 50 años? No. ¿Cuál es la situación? El certificado de título se basa a sí mismo. Todas operaciones que se vayan a hacer deben estar inscritas en el registro de títulos. El banco sí es un tercero adquiriente en caso de que haga un préstamo hipotecario y se adjudique dicha propiedad mediante un procedimiento de embargo inmobiliario de una sentencia de un tribunal de primera instancia. Es un tercero adquiriente de buena fe. Desdichadamente sí puede ejecutar, porque ahí no hay mala fe ni nada, sino que el banco, como acreedor, simplemente escribió una hipoteca y la ejecutó porque el deudor, que era el propietario, no pagó. Y la ejecuta, ahí no puede haber ya más nada que decir. Si no, vendrá desalojo en contra de los ocupantes que no tuvieron culpa de eso, pero que no entablaron una demanda sobre el litis sobre terreno registrado y no fueron inscritos en el registro de títulos.
porque cuando se va a hacer un préstamo, la institución que va a hacer el préstamo tiene que sacar el estado jurídico del inmueble, donde consta si hay o no litis sobre ese terreno. Si no la hay, entonces un tercero adquiriente, a título oneroso y de buena fe, tendrá que ejecutar su sentencia y los que están ocupando, desdichadamente serán desalojados. Yo creo que ese es un buen mensaje. Por ejemplo, he conocido que existen compañías en el país, un precedente de eso, que por ejemplo adquirieron terreno del CEA y la gente vivía ahí, y productores, y nadie lo sabía. Entonces todo el que está ahí tiene que comprarle a esa persona, doctor. Claro que sí, todo el que está ahí tiene que comprarle a esa persona. Un poco incómodo, pero es la ley. Es la ley. Lamentablemente nadie puede estar por encima de la ley. Doctor, y esas compañías o productores que le compraron al CEA terreno, al desaparecido CEA, que están ahora por recuperar, esas personas que ocupaban o ocupan y compraron, esos terrenos para vender el Estado tiene que pasar por una ley en el Senado, en el Congreso. Sí, explíqueme algo. las ventas de inmuebles que corresponden al Estado tiene que ser, tiene que pasar por el Congreso Nacional, más bien el Senado, y aprueba esos contratos. De no ser así, son ilegales. Y por ende, dicen un adagio en derecho que quien compra mal, compra dos veces. Quiere decir que esos terrenos, aunque le dieron un dinero a ocupante y no se van en el procedimiento de ley, pues se trata que son compras nulas y por ende no tienen ningún tipo de validez y podrían ser desalojados por el propietario titular, que es el Estado Dominicano. Quiere decir que antes de comprar, usted investiga para que haya una compra basada en lo que establece la ley. ¿Usted recomienda que todo el que vaya a adquirir un solar o algo? Todo que vaya a comprar, primeramente tiene que buscar un abogado para que lo asesore y que haga las investigaciones del lugar, a ver si el terreno tiene algún problema, sobre todo ante el registro de títulos, si está titulado, porque si compra más va a comprar dos veces. Podría ser sujeto de desalojo, una demanda en nulidad o lo que fuere, pero primeramente debe investigarse y asesorarse muy bien para que salga el título según establece la ley. Dígame, doctor Peralta, estos terrenos, por ejemplo, de la costa de aquí, de Montecristi hasta Luperón, Puerto Plata, ahí existen problemas serios porque hay personas que ahora es que están reclamando que hicieron un deslinde, lo que compraron, lo que supuestamente se han apoderado, compraron a familiares porque ya los dueños murieron y lo que están son los nietos. ¿Cuál es su orientación en ese sentido? Bueno, si la persona falleció y dejó un certificado de título, se supone que los herederos, debidamente identificados con su acta de nacimiento, el acta de defunción y un acto de notoriedad pública, acudan al tribunal a hacer la determinación de heredero. Si está debidamente registrado y el tribunal dicta sentencia declarando heredero a esa persona del difunto o de cuyo, es un procedimiento legal, es uno de los más comunes. Quiere decir que si los herederos obtuvieron una sentencia del tribunal y hacen un desalojo o lo que fuere, porque en materia de terreno registrado no hay prescripción por la ocupación. Quiere decir que nadie quiere un derecho de un terreno que después que está registrado por ocupación. Entonces iniciarían el procedimiento de desalojo de lo que están ocupando, porque si tiene una sentencia del tribunal, es una acción totalmente legal. Es decir, doctor, por ejemplo, Juan tiene un terreno, pero no le sacó título porque la gente antes, usted recuerda, era dejado, creía que las cosas no iban a cambiar. Falleció Juan, pero el terreno en el Tribunal de Tierra está a nombre de él, sí, aunque no tiene su título. Eso es lo que usted acaba de decir, que no pierde, los familiares
tienen Sí. el mismo derecho de reclamar. Claro, siempre y cuando el terreno esté registrado o esté en un proceso, porque muchas veces por alguna falla se hace un saneamiento, se mide la parcela y Mensura no manda los planos debidamente aprobados y el Tribunal de Tierra se queda, diríamos, en una fase muerta. Pero los herederos, si siempre han estado ocupando y de cuyo inició el procedimiento de saneamiento, pueden continuarlo y terminarlo hasta obtener su certificado de título. Quiere decir que, y hay una gente que esté ocupando, siempre y cuando sea menos de 20 años, porque si es un ocupante más de 20 años y que nadie lo ocupó a título pacífico, ininterrumpido y a título de propietario, aunque se inició un saneamiento y no se concluyó, y hay otra persona que por descuido de los herederos del descuyo, de la persona que falleció, y ellos ocupan y no han tenido su título, esos pueden ser también propietarios, porque en materia de terreno no registrado, el que tiene más de 20 años ocupándolo, puede reclamarlo. Y aunque no lo haya mensurado en su inicio, esa mensura le beneficia, porque el saneamiento es erga omnes, en contra de todo el mundo y a favor de todo el mundo. Todo lo que le demuestre al Estado que tiene más de 20 años ocupando, a ese Tribunal de Tierra se lo va a adjudicar. Quiere decir que no es garantía simplemente la mensura, sino el certificado de título es lo que garantiza que no hay prescripción en terreno registrado. Después que ya haya una sentencia del Tribunal Superior de Tierra ordenando la expedición del certificado de título. Ya no, porque ya la ley se modificó. Ahora hay tribunal de jurisdicción original que dicta la sentencia y si después de 30 días no es apelable, ya la sentencia adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Quiere decir que ya se puede enviar el registro de título para que pida el certificado de título. Pero vuelvo y repito, hasta que no tenga esa sentencia, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, los herederos sí pueden durar un tiempo fuera por desconocimiento y pueden reclamar su tierra y desalojar a cualquier ocupante. Y estos parceleros que realmente, ingeniero, doctor, el IAD, por ejemplo, da certificado para solares, distribuye solares. ¿Qué legalidad tiene eso? Y dice, no, yo tengo mis papeles del IAD aquí, que me dio estos terrenos. ¿Realmente eso tiene alguna validez jurídica? Bueno, el IAD tiene un mecanismo para captar tierra. Por ejemplo, si Juan Pérez tiene 500 tareas y pasa un canal de riego, como dice la ley 126, le corresponde dar el 50% de esos terrenos. El IAD levanta un acta de cesión y con ese acta de cesión ya es propietario del 50%. En esos terrenos que son propiedad del IAD, el IAD puede dar certificados de títulos provisionales o puede dar un certificado de título definitivo. Si son terrenos propiedad del IAD, sí tienen validez, aunque sean solares o pequeños, porque el IAD como una institución, diríamos, de orden social, si le da cualquier certificado y son propiedad del IAD, esas personas tienen garantía del IAD, es legal. Si son propiedad del IAD mediante la captación que establece la ley. Pero pueden ser objeto de préstamo en alguna institución bancaria con ese certificado del IAD. Sí, claro. Todo lo que tenga certificado de título es sujeto de crédito ante el banco, un banco agrícola sobre todo, porque lo que no pueden traspasarlo, porque todo inmueble que sea dado por el IAD a particulares, se le pone como garantía para no traspaso, como que es un bien de familia. O sea, que no puede ser transferido a menos que el IAD, por razones obvias, por ejemplo, de enfermedad, de edad, entonces el IAD lo autoriza, le quita el bien de familia, autoriza que le sea cancelado el bien de familia y ahí pueden disponer. Pero mientras sea que tenga el bien de familia, no pueden vender. Doctor Peralta, muy interesante su exposición, pero yo quiero que usted me aclare esto. Por ejemplo, el 50% de los terrenos que se irrigan con canales construidos por el Estado tienen que aportárselo al gobierno para asentamientos agrarios. Ahora, ¿qué va a pasar con esa situación? Porque algunos de esos parceleros
han vendido su terreno. Ya como usted notará, Reforma Agraria no tiene el 50% de los parceleros. Esos terrenos que se están, ¿cuál es el estatus legal para el que compra? ¿Podrían perder ellos su inversión si estos parceleros tienen hijos que reclaman o esposas? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, como le dije anteriormente, si un particular quisiera adquirir un terreno de un parcelero, pues le dije que está grabado como bien de familia. Si no se ve ese procedimiento, que el IAD autorice dicha venta, esa venta ilegal, porque no puede traspasar en el registro de títulos, porque están grabados como bien de familia. Entonces el IAD autoriza que se venda por las razones que fuere, ya le expliqué, enfermedad, diríamos una situación económica precaria, desde el IAD legalmente hablando, pondera esa situación, entonces el gravamen que tiene como bien de familia lo descontinúa y ahí se puede ser traspasar ya, puede pasar a ser privado. De lo contrario... De lo contrario sería una venta ilegal. El IAD tiene que autorizar la venta. Tiene que certificar el IAD. Sí, sí. Quitarle el bien de familia. Quitarle el bien de familia y autorizar la venta, porque hay que solicitarlo a la Consultoría Jurídica del IAD para que el IAD, el director del IAD, autorice dicha venta. No se puede hacer venta sin una autorización del IAD. Mire, hay un caso que yo recuerdo que el ex procurador Domínguez Brito emitió una resolución donde le daba como fuerza a la propiedad privada, como una resolución interna, hace mucho que había muchas invasiones, que si alguien penetraba una finca no tenía reclamo. Tal vez usted me puede ayudar a fortalecer ese comentario. Bueno, usted sabe que en nuestro país y en todos los países organizados como Estado, existe lo que se llama la jerarquía de las leyes. La ley número 1, o sea, en jerarquía, la Constitución. Después van los tratados internacionales, o sea, debidamente aprobados por el Congreso. En tercer lugar van las leyes. En cuarto lugar van las resoluciones que emiten los ayuntamientos. Entonces, Domínguez Brito no podía hacer eso, porque eso no, él no tiene potestad para emitir cualquier cosa de esa índole. Simplemente hay que observar la ley. Entonces, la ley que va a regir las situaciones tanto en terreno o en cualquier situación. O sea, eso no tiene ningún tipo de validez desde el punto de vista legal. Lo que Domínguez Brito hubiera dicho, no. Vuelvo y repito, las leyes están escritas, la Constitución, los tratados internacionales, que son los que dan jerarquía a las normas jurídicas. Yo recuerdo, ingeniero, que fue una resolución, perdón, doctor Peralta, fue una resolución fuerte que le daba hasta un poder, hasta que una persona penetrara su propiedad, que usted no tenía ninguna, como que las leyes lo favorecían en cuanto a si usted o cualquier hacendado ultimaba a un invasor. De acuerdo a lo que usted dice, eso no tiene ninguna validez jurídica. Lo que vale es actualizar la ley que usted plantea. Sí, sí. No, si una persona invade un terreno y el hacendado lo mata, por ejemplo, o comete homicidio, será sancionado de acuerdo a la ley, porque no está autorizado por el hecho de que sea invadido su terreno. Lo que tiene que acudir realmente a las instituciones que la ley establece y hace su queja o su denuncia. Yo repito, la ley de invasión de tierra es floja, pero existe una ley. O sea, el hecho de que lo mate podría invocar una excusa legal de la provocación por la invasión y se le puede rebajar la pena en caso de que hubiera conflicto entre el invasor y el propietario, pero ninguna resolución puede eximirlo de responsabilidad penal, porque la ley está escrita. ¿Usted cree que el Estado, a través de los terrenos del CEA que han ido a parar en manos de poderosos particulares, ¿usted cree que el Estado podría asentar campesinos en esos terrenos que están en manos de esas personas que se apoderaron de manera ilegal? Bueno, el Estado tiene el abogado del Estado ahí, que es parte del mismo Estado. O
Si esos ocupantes son irregulares, que no han comprado al Estado, no han pasado por el Congreso y se le ha autorizado la compra y se hizo un contrato debidamente con la ley, previa tasación, pues el Estado sí tiene todo el derecho para volver a rescatar esos terrenos y hacer con él lo que considere del lugar. Pero siempre y cuando que no se cumpla con la ley, el propietario privado o el Estado puede hacer ejecución de los mecanismos que la ley le instituye para recuperar esos terrenos. Quiere decir que pueden ser desalojados si no han cumplido con la ley. Y el Estado hará con esos inmuebles lo que él considere del lugar. Yo conozco, doctor Peralta, alguna familia poderosa que se han apoderado de terreno y por desconocimiento las personas que son pueblos han vivido ahí y, como dice el refrán, lo han agarrado asando batata, porque eran gente vivo o son. Entonces, usted sabe que antes no existía el del INDE y la gente creía en la buena fe, pero entonces el interés que ha despertado la tierra, el que tenía más visión, pues logró adjudicarse eso. Con algunos funcionarios de lo que era antes el Tribunal de Tierra. ¿Eso existe, doctor? Bueno, hay una nueva legislación, pero la ley 1542, la anterior, también, la ley siempre ha estado bien. Lo que ha estado mal son los que aplican la ley y la sinvergüenza que hacen los gobiernos, los políticos. Pero en materia de terreno siempre hay que hacer la cosa correcta, porque se llama los terrenos que son debidamente saneados entran a registro de títulos donde toda actuación que recae sobre ese inmueble, toda está registrada. Si hay alguna ilegalidad en la adquisición de terreno, eso se cae por sí mismo y pueden ser recuperados. Pero muchas veces por asuntos de índole social, vuelvo y repito, el gobierno no ejecuta sus derechos y las personas siguen ocupando esos terrenos de manera ilegal, porque cuando van a hacer cualquier tipo de venta o cuestiones no lo pueden hacer porque son ocupantes de terrenos registrados que no tienen su debido certificado de título y hechos como establece la ley. Quiere decir, esos problemas aquí están casi en todos los pueblos. Hay pueblos que viven en terrenos de otras personas, en la capital, en Santiago, en Puerto Plata, en Cienfuegos, hay muchísimos invasores ahí de terrenos que yo conozco de personas y nunca se ejecutan, pero ellos están ocupando, pero no son propietarios. A la hora de buscar un préstamo o que quieran, cuando muere el que está ocupando, no pueden hacer determinación de herederos porque no hay título. Eso ocurre bastante aquí en este país. O sea que están en un limbo jurídico. Ahí están en un limbo jurídico porque son ocupantes sin observar, o sea, como se dice vulgarmente, de vivo, quieren aprovechar oportunidades, pero realmente nunca son dueños. Van vendiendo de Tendría que ser el Estado declarar de utilidad pública, pagarle a que tiene certificado de título y luego distribuirla como un plan social del gobierno. Pero ¿cree usted que el gobierno es responsable de esta situación o las instituciones jurídicas? Porque yo tengo entendido que hay miles y miles o cientos de miles de expedientes de fallar. ¿A qué se debe esa lentitud? Sí, el Estado es culpable, pero el Estado no es poder ejecutivo. El Estado es el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. El Estado es responsable de todo ese caos que hay por no aplicar debidamente a la ley. Aquí casi más del 50% de la gente que está ocupando no son titulares legales. Usted puede salir por cualquier parte. Así mismo. Pues eso es grave. Más del 50%, yo le digo. Por ejemplo, hay personas o sucesiones que el bisabuelo era el dueño de ese terreno. Y vienen los hijos, no hacen activación de herederos, vienen los nietos, no hacen activación de herederos, vienen los bisnietos y todo el mundo se reparte, no hay deslinde, el título está a nombre de la persona fallecida, hay que pagar más impuestos que lo que vale. Por eso, Impuesto Interno siempre da amnistía para que se paguen sus impuestos. Pero prácticamente aquí nadie tiene más del 50% de la ocupación de terreno registrado, los ocupantes no tienen certificado de título. O están a nombre del abuelo, aunque son herederos, pero para ser heredero hay que llevarlo al tribunal.
y hay que hacer los delindes correspondientes. Pero eso aquí en la práctica la gente vive como los animales. Ah, no, eso es de los Peralta o eso es de los Martínez, pero ya murió el bisabuelo y nunca se hace determinación de heredero. Entonces son ocupantes pero no están titulados, aunque tienen derecho a titularse, pero por dejadez, pago de impuestos. Y también ocurre en la práctica que siempre los herederos que quedan ocupando, siempre quieren coger frente, la parte de adelante. Entonces los herederos que están en la parte de atrás sin ocupar, entonces eso crea mucho conflicto. Por eso hay tantos problemas aquí en materia de terreno registrado, porque la gente no respeta. Ocupan sin delindar, ocupan sin hacer determinación de heredero, y eso se va transmitiendo de generación en generación. Y vuelvo y repito, más del 50-60% de los ocupantes de terreno no tienen título. Puede haber un título general, pero no un título particular de cada ocupante. Pero eso realmente no le da. ¿Cree usted que esa situación, doctor Peralta, no es que no le da un estatus ilegal, cae dentro de lo legal? Bueno, para usted ocupar un terreno en buen derecho debe estar debidamente deslindado y a nombre suyo. Si usted es heredero, usted puede ser sujeto porque incluso si hay una demanda en partición y no se ponen de acuerdo, entonces eso se vende en pública subasta. Pero entonces, o sea, porque usted supuestamente es heredero, pero ser heredero y ser propietario, el que es heredero tiene vocación de ser propietario donde está, pero no necesariamente. Porque si hay, por ejemplo, 4 solares que están en el frente y hay 30 herederos, entonces y los otros, los 30 herederos, quedan metidos solares que no están ocupados en el frente. Entonces cada vez viene un conflicto. O tú le compras, allá tú eres dueño y deslinda, ya usted es heredero, pero ya es titular de un derecho de propiedad, debidamente registrado y deslindado. Ahí que usted es propietario. Registrado a su nombre y debidamente deslindado. Aún usted diríamos un certificado de título de manera innominada, quiere decir como carta constancia, y usted no está debidamente deslindado, usted tiene vocación de ser propietario de ese terreno, pero tiene que deslindarlo. Y se aparecen 2 o 3 más que dicen que tienen derecho sobre ese mismo inmueble. Esa es la situación. Más de 50, yo diría más, hasta el 60%. Si se levanta un censo, debe pasar por el 60 o el 70% de ocupantes ilegales, aunque tengan vocación de ser dueños, porque no están debidamente a nombre de ellos ni deslindados. pero entonces va aumentando la gravedad del caso. Cada día va aumentando. Entonces, usted hablaba que impuesto interno cobra, y algunas veces esos terrenos, pues yo creo que ellos el interés lo pierden por las altas sumas de dinero que le cobra impuesto interno, ¿es así? Sí, impuesto interno se cobra un 3% del valor del inmueble, pero eso es en principio. Cuando una persona muere, la ley establece que usted tiene 2 meses para hacer la declaración sucesoral, es decir qué hijo dejó, qué inmueble dejó, entonces usted paga un 3%, pero si pasan 15 o 20 años, o pasan 10, ese 3% puede convertirse muchas veces hasta un 70% del valor del inmueble. Aquí han corrido familias que han tenido que dejar los terrenos botados porque los impuestos son tantos que más vale la pena no pagarlo, porque tiene recargo. Por eso muchas veces impuesto interno, mediante resolución interna, da amnistía. Amnistía quiere decir el perdón de esos impuestos. Le cobran un por ciento más bajito para que puedan ser pagos. Pero eso todos los años que lo hace, porque la gente aún así no quiere pagar los impuestos. Yo tengo sucesiones allá en la oficina desde el año 1950, que todavía no se ha hecho determinación de heredero, ni pago de impuestos, ni subdivisión. Y todos son ocupantes, cada quien hace la casa donde más le convenga, porque todo el mundo quiere coger adelante, cerca de la carretera, y hay otros herederos que están en el fondo, que no están ocupando, que están en Nueva York. Entonces es un problema aquí constante. Casi todos los terrenos, les repito, están en esa fase, excepto en las urbanizaciones que sí hacen lotes, por ejemplo, aquí en Santiago, eso están debidamente ya delindados por lo general. Llámese, por ejemplo, Los Jardines, Los Cerros Bravos, Villa Hoga, o todas las urbanizaciones porque lo obligan a hacer, cuando van a someter el proyecto, tienen que hacer las subdivisiones correspondientes y titular cada solar. Esa es la única parte, pero llámese a terrenos rurales y en barrios y cuestiones, ahí nadie tiene título hoy día.
Están titulados los terrenos, pero los ocupantes no están titulados. ¿Y cuál es su exhortación a estas personas que realmente son propiedades de grandes valores y por dejadez, descuido, y quizá otro por falta de económicamente? Bueno, es una cuestión de conciencia, porque y también falta de recursos, ignorancia y también de estar cómodo. Yo mismo soy víctima de eso mismo, porque nosotros tenemos una propiedad, por ejemplo, en La Canela, que esa propiedad es del abuelo mío y hay ya como 2.000 herederos. Y el título sigue a nombre de los antiguos dueños. ¿Cómo se subdivide? 2.000 dueños para una tierra, entonces son terrenos que mucha gente viaja fuera del país, otros se van fuera de esas cosas, y eso sigue ahí, ya usted sabe. Impuestos por pagar, subdividir y titular a cada quien, pero eso no ocurre. Pero como esa situación, vuelvo y repito, casi en el campo, es más, el 80-90%, allá Romero y yo más, están en esa situación. Tienen título, pero los ocupantes no están titulados, ni delindados. Doctor Peralta, ¿y no podría haber una legislación, como usted sugiere, adicional a esa, de que el Congreso debe abocarse para castigar más y actualizar la ley de invasión? Impuesto Interno no podría flexibilizar esta ley. No, porque es una ley de impuestos sucesorales sobre todo, que cuando una persona muere y deja inmueble, tiene que pagar el 3%, los herederos, pero eso es inmediato. Pero la mayor parte de la gente no declara, cuando muere una persona, no hace la declaración ante impuesto interno, entonces eso se queda al tiempo. Entonces, la propiedad de vieja, por ejemplo, el caso de nosotros, que tiene 70, 80 años, que murieron ya los titulares de derecho, siguen sin hacer la declaración, porque la familia se multiplica, hacen casas, ignorantes al fin y al cabo, y nadie le paga impuestos, ocupando todo el mundo sin título, pero con derecho a ser heredero. Entonces, ¿qué debe hacer el Congreso? Bueno, yo creo que una legislación debe penalizar más. En vez de un 3, que le pongan un 10. Entonces, que el Estado aunque sea duro socialmente, porque es una situación muy engorrosa, porque aquí nadie quiere titularse. No hay una cultura de pago de impuestos. Porque como la gente ha visto que los gobiernos siempre son corruptos y que los políticos se hacen de ricos y que nombran a una gente en el Estado y se enriquece, entonces la gente no tiene interés de pagar impuestos porque no lo recibe como en obras, no en bienestar, sí. No hay retorno, entonces la gente es reticente a pagar impuestos. Y eso trae un caos en la propiedad inmobiliaria de República Dominicana. Hay demasiados terrenos sin declarar, la mayor parte. Aquí las actas de defunciones son a chorré, pero las declaraciones sucesorales son mínimas con respecto a los terrenos, sobre todo rurales. Pero yo creo, doctor, que debe la gente crear conciencia en este sentido, porque no tiene propiedad, no es objeto de crédito en ningún sitio. No es objeto de crédito. Entonces eso frena la economía, paraliza. Frena la economía, claro, y también el Estado deja de percibir. De percibir. Sí, y no es un impuesto muy alto, porque es un 3%, y si usted lo hace seguido, pues sale de eso. O sea, ¿usted cree que si el Estado a través de la DGI es más rígido, puede funcionar? El Estado es rígido en la DGI, pero ellos, como anda en situación de inmunidad social, por eso dan amnistía, para que la gente se ponga al día. Porque la gente aquí no hace la declaración sucesoral, casi no. Algunos casos. De 10 defunciones que se hacen 2 las declaraciones. ¿Cómo? Así mismo. Lo dejan al tiempo. Ya cuando hay una venta, que aparece la gente que quiere comprar un terreno de herencia o de sucesión, ahí se animan y pagan porque van a recibir. Pero porque a los dominicanos no les gusta invertir, lo que les gusta es recibir. Eso se ve, doctor, en la clase media y en los ricos. No. Hágame una diferencia, porque yo no creo que es rico. Lo que pasa ya es que ya todos los terrenos valen. Por ejemplo, cualquier propiedad pone 200 tareas, que cuando falleció el propietario no valía nada, pero ya con el tiempo ya adquirieron valores. Pero la gente se quedó así con eso y todavía no la ha declarado.
Pues les repito, personalmente nosotros tenemos familia que ya tiene 70 años y esa declaración nunca se ha hecho la declaración sucesoral. Porque ya son tantos herederos que ya nadie tiene interés. Y la tasación, doctor, de algunos terrenos, que alguna vez se dice, no, ponme algo más bajito para venderlo, porque si yo voy a comprar un terreno, yo mando a tasarlo con un tasador mío. Sí. Sí, pero ya ese sistema, impuesto interno, ya tiene todo el sistema, como el sistema Torres, tiene ya todos los planos de todos los terrenos. Entonces ellos lo tasan de manera individual, no aceptan tasadores, que en tasa es impuesto interno para fines de pago de impuestos. O sea no es particular. Sí, porque antes yo recuerdo, ahora yo no puedo evadir impuestos por eso. No, eso está en el sistema. El impuesto interno tiene todos los precios de todos los terrenos. Pero eso ayuda mejor. Ayuda impuesto interno. Al vendedor y a impuesto al comprador no, porque nadie puede poner precio, lo pone impuesto interno. O sea que si yo le vendo a usted una propiedad impuesto interno y yo tasa. le digo 300,000 pesos, usted va a impuesto interno. No, que tiene que ir porque a la hora de hacer el traspaso, cualquier transacción, impuesto interno le va a cobrar el impuesto. Sea si es por un impuesto de sucesión, o si es un impuesto de transferencia, o un impuesto por una hipoteca. Aunque la hipoteca tiene una tarifa no por tasación, sino por el monto que está involucrado el préstamo. Yo creo que eso es muy interesante porque eso le da cierta garantía. Bueno, eso le da una estabilidad a impuesto interno, porque así ellos pueden estipular cuáles serán sus ingresos año tras año, porque ellos tienen más o menos una media. Y eso está bien. Y así, ahora, si la parte hace la transacción y ponen en la transacción un valor al terreno por encima de que tiene impuesto tasado, entonces se va a cobrar el impuesto del acto que hicieron las partes. Si es inferior, el impuesto entonces va a aplicar el impuesto que ellos tienen en su tarifa. sí, porque hay una artimaña y, por ejemplo, si usted vende algo, una casa o algo, le dice el tipo, oye, vamos a poner menos para yo pagar menos impuestos, porque si ponemos esta cifra, me va a cobrar más. Explíqueme eso. Sí, no, la parte, por ejemplo, eso que ellos crean, pero el impuesto usted no va a aplicar la tasa que ellos tienen. La indiferente el acto de venta. Si es menor que la tasación. Ahora, si la transacción es mayor que lo que tiene impuesto interno, se va a cobrar por la transacción de la parte. O sea, que no hay forma de evadir. No hay forma de evadir el impuesto interno. Eso es muy interesante porque yo recuerdo antes que eso estaba a la orden del día en la oficina de impuestos internos, gente, recaudadores de impuestos que salieron ricos, los encargados, porque ellos ponían a su... Sí, eran los famosos inspectores. Exacto. Se ponían en acuerdo con las partes, decían, no, yo te lo voy a dar tanto, yo te voy a poner un impuesto tanto, tú me das tanto. Entonces el dinero iba al bolsillo de ese inspector y no a las arcas del Estado. Ya eso no es posible. Qué bueno, qué bueno. Y así debe transparentarse todas las operaciones que haya que impuesto interno intervenir, porque eso es lo que decimos, se puede traducir en bienestar para el país, siempre y cuando. Sí. Bueno, gracias, doctor Peralta, por su Pues edificante. muchísimas gracias, Nova, por su invitación. Estamos a la orden. El programa está a su entera disposición para volver a tratar otros temas de interés. Amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Agroambiente. Nos vemos el próximo domingo con Dios delante. Gracias. En todas partes un solo canal. Telecontacto. La nueva era de la televisión.